científicos disputaban con él, y unos decían: ¿de qué habla este parábola que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios los poetas dijeron, porque nosotros linaje suyos somos, siendo pues linaje del mismo Dios. Shalom, ¿cómo están? Todopoderoso bendiga sus vidas, de siempre esperanza para seguir adelante. Hoy, gracias al Todopoderoso, vamos a continuar con el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a terminar el capítulo 17, donde ya habíamos visto la visita del apóstol Pablo en varias ciudades, en Atenas, en Berea, y ahora, no, en Atenas todavía no, ahora sí va a entrar en Atenas. Vimos en Filipos, Bueno, hoy Pablo en Atenas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre un sistema de predicación, el cual muchas personas aparentemente no están de acuerdo, conmigo por lo menos, en donde me dicen siempre: ¿por qué salís siempre de la Biblia? ¿Por qué te va con datos históricos? ¿Por qué te va con estas cosas? Siempre me andan diciendo que tengo que enfocarme netamente en lo que aparece en la Biblia. Sobre todo, que no podemos ver otros puntos. Pero hoy en esta parte de la palabra vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo va a usar, y algunos dicen que ese fue un fracaso del apóstol Pablo, pero yo no creo así. Y por eso vamos a ver hoy. Dice Rosa María Fabián Báez: doy gracias al Todopoderoso por sanarme de la influenza. Amén, hermana. Estaba con influenza. Sí, esa enfermedad está llegando mucho, entonces vamos a agradecemos al Eterno que te haya restaurado. ¿Y cómo está tu familia? ¿Los demás están todos bien? Gloria a Esther también se ha comunicado con nosotros. Espero que puedan estar todos bien ya para la fiesta de Shavuot. Vamos a orar al Eterno que nos dé salud, porque estamos llegando en una temporada bastante fría. Bueno, hermanos, hoy Hechos capítulo 17. Vamos a hacer una leída para poder entender de qué fue lo que hablamos en todo este tiempo, ¿no? ¿Cuál era el tema que estábamos tocando, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos compartiendo? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y 3 días de reposo discutió con ellos. Eso discutir significa, empezó a tener ideas un poco diferentes a la de ella, y entonces debatían, declarando, dice, y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo anuncio, dice, decía, él es el Mesías. Entonces lo que Pablo estaba haciendo es confirmarle a las personas, a los que vivían acá en esta región de Tesalónica, que Yeshua era el Mesías. Yeshua era el Mesías. Él estaba tratando de convencerles. A través de la escritura, claro. A través de la escritura. Y algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, o sea, los helenos, los que tenían cultura helenística, eran judíos, pero con cultura helenística, piadosos, gran número, y mujeres, noble no poca. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Empezaron a hacer alboroto, esos que no estaban creyendo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos
contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Yeshua. Miren, empiezan esto, ¿quiénes son los que crearon el problema? Los judíos, los netamente judíos. ¿Y con quién la acusan? Diciendo que ellos dicen que tenemos otro rey fuera de César. O sea, los propios judíos ya estaban reconociendo a César como su rey. Y hablar de César es como hablar de una divinidad, porque César es como un título. ¿Cómo decir un título? Porque los Césares eran los emperadores, ¿no? Entonces, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oye, el típico evangélico de estos tiempos también, que usa la ley, que usa la autoridad para su beneficio. En realidad no vive conforme a la ley, no vive conforme a las reglas establecidas, pero para atacar o condenar a otras personas, para eso sí usa. Conocí mucha gente de esa clase. Pero tenía fianza de Jasón, de los demás lo soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otro pueblo cercano, ¿no?, a Tesalónica. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Nuevamente Pablo, ¿dónde va? Él no va a predicar ahí a los inconversos, a los que no conocen a Dios. Él va primero a los que conocen la palabra. La escritura, el texto, es comprendido por los que la estudian. Y con ellos es lo que tenemos que hablar, dialogar, para después llegar a los que no comprenden. Y estos eran más nobles, dice, fíjense la diferencia, que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué te hace noble? ¿Qué es una persona noble? Miren lo que dice acá, eran nobles, dice, ¿no? Yo quiero enseñarle a ustedes hoy qué es ser noble. ¿Qué es una persona educada, respetuosa? Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, como escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo contrario de noble o de grosero, maleducado? Pues no quiere recibir la palabra cómodamente ni escudriñar lo que está recibiendo. No quiere, no me importa, no me interesa. Y ofende, menosprecia y critica. Eso es lo contrario de nobleza. Entonces, vos recibí con toda tranquilidad, con toda calma, no aceptando lo que te están diciendo, sino escuchando, meditando, reflexionando, a ver si esto concuerda con este texto, esto concuerda con la palabra, tiene que ver algo con lo que está escrito ahí. Eso es ser noble, según lo que estamos viendo en Hechos. Y los de Berea eran así. Escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, dice, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Elohim por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, hacia las costas, porque Berea estaba dentro del territorio, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, al finalmente, ¿dónde le llevan a Pablo? A una famosa ciudad de esa época llamada Atenas. Y quiero mostrarles para que podamos ver cuál era el itinerario. Aquí, no. Acá tenemos nuestro mapa. Este es el mapa, ¿no?, que nos muestra todo el viaje que hizo Pablo. Vamos a ir analizando. Él partió aquí de Antioquía, ¿no? Acá vemos que partió, estuvo por Tarso. Voy a ir señalando ahí, ¿no?, lo que se vea más grande en la pantalla. Antioquía, después estuvo por Tarso, después estuvo por Listra, Derbe, ¿no?, después Listra, después Iconio, después fue Antioquía de Pisidia, esa es otra Antioquía. De ahí partió hasta Troas, dice, y de ahí se fue a Filipos, donde hubo mucha obra también del Padre, ¿no?,
donde sanó al el carcelero, a Lidia, y de ahí fue a Tesalónica, donde hubo todo ese alboroto, ¿no? Fue a Tesalónica y finalmente a Berea, donde era más noble. Fíjense que Berea no tiene costa, entonces luego de que vinieron los Tesalónica a crear nuevamente escándalo, creo que 1 hora de distancia hay. Ellos entonces le llevaron a Pablo acá en la costa del mar y de ahí finalmente él subió a una embarcación, debe ser, y los hermanos le llevaron fueron hacia abajo nuevamente a Atenas. Aquí está Atenas, fíjense. Para que puedan ver en el mapa dónde está, es en el actual territorio de Grecia, ¿no? En ese tiempo la provincia de Acaya. Todo esto era territorio romano para aquel entonces. No existía ningún país llamado Grecia. Solamente existía una cultura llamada helénica o helenista o heleno, ¿no? Bueno, ahí está Atenas. Aquí le trajeron al apóstol Pablo. Bueno, continuemos. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Acá ocurrió algo un poco extraño con Pablo. Él estaba caminando por la ciudad y le maravilló. Enardecía así, bueno, es que estaba tan enojado, malditos griegos, malditos, ¿cómo van a tener tantos ídolos? No es eso lo que, no vayan a pensar eso ustedes cuando llegan a un lugar y ven muchas imágenes, ay, ¿por qué Satanás engaña a esta gente? No, Pablo no estaba pensando eso, solamente él se maravillaba de que increíble cómo el hombre se somete, ¿no? a estas cosas, ¿no? O sea, se sorprendía. Vamos a ver qué dice en esta versión. Una traducción viviente dice, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, se indignó, dice, profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Gran cantidad de ídolos. Se dice que había más de 30.000 ídolos en cada lugar. Y Atenas tenía en ese tiempo aproximadamente unos 10.000 habitantes. Imagínense, había más ídolos, estatuas, por las calles. No es que cada persona tenía en su casa, por las calles, así como monumentos, que personas. Bueno, vamos a nuestra versión normal. Bueno, entonces, entregada a la idolatría, es entregada. El problema con la idolatría no es netamente la imagen, ¿no? El problema es lo que la gente hace con la idolatría, lo que la gente, las acciones que realiza a consecuencia de esa idolatría, ¿no? Había idolatría donde ellos tenían que adorar su cuerpo, idolatría donde tenían que prostituirse, y no sé si todavía se practicaba el sacrificio en esta época, creo que ya no, pero probablemente así en forma oculta hacían todavía sacrificios humanos, todavía, ¿no? Probablemente. Bueno, vamos a la nota 16. Atenas, un poco sobre la ciudad. Era famosa capital griega que en el siglo V, o sea, 500 años atrás, había desarrollado un sistema filosófico, literario, educativo y político que estableció las bases para nuestra actual cultura. Ya 500 años antes del Mesías, de Yeshua, Grecia había crecido bastante en cultura, filosofía y en política. Para nuestra actual cultura greco-romana. Fíjense que la propia datos históricos hablan que nuestra cultura está basada en todo lo que tiene que ver con lo griego y con lo romano. Y en eso incluye, miren, lo educativo, lo literario, lo político y, por supuesto, lo religioso también. Dice, aquí Pericles gobernó la primera democracia del mundo. Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases para la filosofía. O sea, este señor Pericles fue el que estableció la primera democracia, que es una democracia donde el pueblo podía establecer las autoridades, gobierno del pueblo. Y Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases para la filosofía, para la enseñanza, para el pensamiento, para las ideas, para las propuestas. Sófocles y Eurípides, dos grandes poetas y dramaturgos, crearon obras magnas como
las de Edipto, rey, Electra y Demóstenes. Llegó a la cumbre de la oratoria. Bruce menciona la cultura literaria y oratoria de Atenas del siglo V jamás ha sido superada, jamás superaron tremenda, cuando hablamos de cultura, esta tremenda capacidad de pensar, tremenda capacidad de tener ideas, de filosofar, de salir de eso, de lo cotidiano, de lo tradicional. O sea, ellos tenían ese pensamiento de ir más allá, de descubrir lo que hay más allá y no solamente quedarse aquí. Nosotros podemos pensar, pero qué ridiculez, pero así eran su mundo y su pensamiento. Se puede decir que desarrollaban la mente, ¿no? Desarrollaban la mente. Bueno, eso es para poder entender sobre esta ciudad, Atenas. Ahora, nosotros cuando leemos esto parece muy positivo, ¿no? Pero Pablo cuando está viendo ve alguna cosa negativa. El tema es que aparte de todos los pensamientos que habían también muchos que estaban sujetos a la idolatría, ¿no? A la idolatría y a las supersticiones. Pero no crean que tantas imágenes significaba simplemente ir a rendirle culto y esas cosas. También había personas que ya empezaban a calcular sobre la vida, sobre el valor de la vida, ¿no? Antes que ¿cómo se puede? Lo místico o lo superficial, no sé. Bueno, así, llegó Pablo a Atenas, empezó a encontrarse con algunos. ¿Y dónde llegó? Fíjense que también en Atenas que había una sinagoga. Así que discutían en la sinagoga con los judíos, piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, primero llegó a la sinagoga y ahí charló con los, ¿qué significa piadosos? Con los que realmente quieren aprender, realmente quieren entender, porque vos podés ser miembro de una comunidad, pero no tener interés en nada, no querer aprender nada, no te interesa nada, solamente son miembros. Pero están los que son miembros y se le dice piadoso porque quieren aprender, quieren avanzar, quieren seguir conociendo la verdad, y con ellos se reunió. Y en la plaza, cada día con los que concurrían. También probablemente Pablo tenía la idea de que las personas que quieran saber este mensaje que estoy llevando, me voy a ir a centrar allá en la plaza y voy a charlar con ellos. No piensen que él se iba y gritaba, ya vengan acá, escuchen el evangelio de Jesucristo. No, él se sentaba y tenía charlas con las personas que dice ahí que concurrían. Él esperaba que vengan las personas y les hablaba. Eso es muy importante para nosotros que queremos transmitir esta palabra. No cargar a las personas con nuestra creencia o nuestra doctrina, sino que hacer que la manera que nos expresamos o que realmente las personas vean que ahí sea interesante lo que podemos transmitirle, en especial cuando tenemos alguna oportunidad. Y esto, por ejemplo, que estamos haciendo es esa, ¿no? Ahora nosotros estamos usando este sistema de internet para poder transmitir este mensaje, y las personas que quieran aceptar, que quieran entrar, que quieran participar, tanto ahora en vivo como luego en grabaciones, van a poder acceder y van a poder aprender. Igual cuando preparamos las festividades, invitamos las que quieran venir, pueden escuchar. Cuando preparamos las reuniones, invitamos las que quieran venir, pueden venir a escuchar. Nosotros no queremos salir a cazar almas, queremos atraerlas a nosotros con la palabra. Bueno, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos cada día en las plazas. Veamos nota 17. Nota 17. Nueva traducción viviente: iba a la sinagoga para razonar, acá sale la palabra razonar, con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios. Y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Ese es para ver otra versión. 18. Ahora, dentro del mundo griego ateniense, ¿qué encontramos? Filósofos. Encontramos filósofos. ¿Qué es un filósofo? ¿Qué es filosofía? La capacidad, no sé si mental, técnica, de dialogar con pensamientos, de usar el pensamiento, no simplemente de hablar por hablar, de expresarse por expresar, sino vamos a pensar. Vos escuchás algo, alguna opinión, alguna sugerencia, y el oyente piensa, razona
y responde. Esa es una charla de filósofos. Comentan, piensan, desarrollan el tema. Muy interesante, ¿no? Desde mi perspectiva. Por eso existe facultades de filosofía, donde se estudia pedagogía, donde se estudia, que es enseñar, la enseñanza, donde se estudia periodismo, ciencias de la educación y otras cosas se estudia en la facultad de filosofía. Entonces, todo relacionado con expresión, con opinión, con comentar, con preguntar, con responder, todo esto está relacionado en filosofía. O sea que nosotros constantemente, mientras estamos predicando la palabra, respondiendo, hablando, preguntando, sin darnos cuenta estamos siendo filósofos. Estamos usando la filosofía. No sé si me captaron lo que quise decir. Dice, algunos filósofos, pero existían también ramas, escuelas, grupos. Y hoy Pablo, o sea, en este capítulo aparecen dos en especial, los epicúreos y los estoicos. Y me gustaría que razonemos, porque probablemente de estas dos ramas, de estas dos escuelas, se desarrolló después gran parte de la cristiandad moderna. De lo que ellos creían, de cómo ellos pensaban. Y van a darse cuenta que muchas de las cosas que estas escuelas filosóficas creían, después fueron entrando en los movimientos cristianos. Y que hoy en día eso está en los movimientos cristianos y uno no se da ni cuenta. Y después decimos que no hay nada de greco-romano en la cristiandad. Bueno, disputaban, dice, con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Acá ellos entendieron que Pablo estaba hablando de dioses, no de un solo Dios. Probablemente cuando le hablaban de Yeshua, cuando le hablaban del Creador, entonces ellos pensaban, está hablando de varios dioses. Pero ¿será que Pablo de eso le estaba hablando? El Dios Yeshua, el Dios de todo el cielo. Y vamos a ver un poco lo que dice la Escritura. Porque les predicaba el Evangelio, dice, de Yeshua. Fíjense, le estaba hablando de Yeshua, que es Evangelio, el mensaje, las buenas nuevas, pero ellos estaban confundiéndose que le estaba hablando de dioses. Tal vez le decía, este Yeshua es el ungido que ustedes conocen como Christoph. Entonces nosotros a veces le conocemos como un Dios. Y después está el Dios todopoderoso, entonces está hablando de un Dios de arriba, un Dios de abajo. Por eso ellos estaban todos confundidos, confundiéndose. Porque les predicaba el evangelio de Yeshua y de la resurrección. O sea, le hablaba de un personaje llamado Jesús, porque así tenía que decirle Pablo para que ellos entiendan, porque si le decía Yeshua iban a pensar que era una dama, una mujer. Entonces le tenía que haber dicho Jesús, una forma transliterada del nombre de Yeshua, para que ellos puedan haber entendido. Probablemente, ¿no? Si eran griegos, ¿no? Si era griego lo que está, porque acá dice que eran los filósofos que estaba hablando. Ahora yo quería saber, que si me pregunté, ¿con qué objetivo Pablo estaba discutiendo con estos filósofos? ¿Por qué les hablaba? Y es porque algunos de los filósofos y de los epicúreos disputaban con los... O sea, ellos vinieron y se acercaban porque ellos, cuando alguien está hablando, Pablo estaba en las plazas hablando un tema, ellos no se quedan atrás, ellos no son de que se van a quedar simplemente escuchando. Un momento, ¿de qué tema está hablando? ¿De qué se trata? Sobre Yeshua. ¿Quién es ese Yeshua? A ver, un poco. Ellos son de esa clase de personas que te van a preguntar, sacar hasta lo último que vos tenés adentro. Bueno, le hablaban de el Evangelio de Yeshua y de la resurrección. Le hago la nota 18. La Nueva Traducción Viviente, como dicen, también debatió, dice, con algunos filósofos epicúreos y estoicos, cuando les habló acerca de Yeshua. Un momento, por favor. Josué, acá pasó algo con mi cámara. Josué.
Hola, sí. Hubo un error, entonces. A ver. Hola. ¿Qué pasó? ¿Mm? Ah, bueno. Bueno, perdón. Volvamos. Volvamos. Espero que no se corte más. Ok. Bueno, continuando, ¿no? Estábamos en los epícuros y los estoicos. Bueno, dice acá, filósofo, cuando les habló acerca de Yeshua en griego y Jesús, de ahí sale el nombre Jesús. Todos los nombres que son del hebreo transliterados al griego generalmente terminan con este sonido de es, ¿no? Es Yeshua, Jesús, ¿no? Pablo, Saulo, Saulos, así, ¿no? Bueno, y otros, ¿no? Una forma de transmisión griega de Yeshua y de la resurrección. Miren, así, acá dice, en esta versión dice, les habló acerca de Yeshua y de la resurrección. Y en griego la palabra resurrección es parecido a un nombre, le habló de la anastasis. Anastasis es una palabra que se usaba en el griego. Recuerden que Pablo quería hablarle de algo. Le estoy hablando sobre el Mesías o de Yeshua, de su evangelio, de sus buenas nuevas, de la vida que hizo y de su anastasis. Entonces ellos probablemente pensaron que hablaba de una deidad, porque ellos a todas las situaciones le ponían deidad. La felicidad era una deidad. La alegría era una deidad. La bienaventuranza era una deidad. ¿Qué otra cosa era? El amor era una deidad. La resurrección también, entonces una nueva deidad. Nos está hablando de una deidad llamada Anastasis. Entonces todos siempre pensaban que era deidad de deidades. Así estaban creyendo. Por eso esto, ¿qué significa Anastasis? Es nueva vida, pararse o también comenzar de nuevo, ¿no? Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán? Dice así la hablaba, con esas ideas raras. Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros, dice. O sea, ellos estaban considerando que le estaba hablando de un dios Yeshua o Jesús y de un dios llamado Anastasio o Anastasia. Tal vez de ahí salió el nombre Anastasio, ¿no? Continuemos. Vamos a ver un poco sobre estos filósofos. El epicureísmo era un movimiento filosófico fundado alrededor del 307 basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego Epicuro de Samos, el cual fundó una escuela llamada El Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. El Jardín se hizo famoso por el cultivo de la amistad y por estar abierto a la participación de las mujeres, en contraste con lo habitual en la academia fundada por Platón y el liceo de su discípulo Aristóteles. O sea, para poder entender, los epicúreos abrieron una escuela donde se difundía la igualdad de género, vamos a decirle, la igualdad de género. Hombres y mujeres pueden estar igual juntos, pueden participar juntos, pueden filosofar juntos y pueden hacer muchas cosas juntos. O sea, era una escuela un poco liberal, así se puede entender. Dice, Epicuro fue un atomista. Atomista es probablemente alguien que creía que todo se formó a partir de partículas. Miren, ellos ya tenían ese concepto de que todo se formó a partir de partículas. Nuestra vida surgió a partir de partículas que fueron desarrollándose con el pasar de los años. O sea, el bim bum. Ya tenían esa idea, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos creían que la vida surgió de un tal, tenía el pensamiento de una fuerza superior, pero no estaban tan sometidos a divinidades. En este caso así eran los epícuros. Siguiendo los pasos de Demócrito, dice,
Su materialismo lo llevó a una crítica generalizada contra la superstición y la intervención divina. O sea, el movimiento epicúreo era tan materialista que casi no quería que nada esté relacionado con lo divino. Todo probablemente surgió naturalmente. Imagínense la creencia que tenían ya estas personas. Al igual que el filósofo cirenaico Aristipo, Epicuro era un hedonista que creía que el mayor bien consistía en buscar un placer modesto y sostenible en forma de un estado de ataraxia, que significa eso, tranquilidad y liberación del miedo. O sea, ellos tenían un pensamiento de que nosotros tenemos que vivir cómodos, tranquilos, disfrutando la vida, gozando de lo que nos gusta, haciendo las cosas que queremos, y no teníamos que preocuparnos por nada y no teníamos que basarnos en esos miedos de cuidado que te va a pasar esto, te va a pasar aquello, que el infierno, que el castigo eterno. Así ellos no querían, o sea, promovían no someterse a estas cosas. Estamos hablando de lo que creían los epicúreos. La tranquilidad, la liberación del miedo. Y oponía ausencia de dolor corporal a través del conocimiento del funcionamiento del mundo y los deseos limitantes. En consecuencia, Epicuro y sus seguidores generalmente se retiraron de la política y recomendaron hacerlo porque podría conducir a frustraciones, disgustos y ambiciones que pueden entrar directamente en conflicto con la búsqueda de epicúrea de paz mental y virtud. O sea, eran naturistas, muy naturales. Yo solamente les quiero explicar un poquitito, ustedes pueden investigar más, averiguar más. Si por ejemplo alguien dice, pastor, no dijiste todo, no hablaste todo, bueno, solamente quería darle una pequeña idea de lo que eran, de lo que son estos grupos, ¿no? Pero ustedes pueden ampliarlo, ¿no? Pueden ampliarlo. Probablemente eran personas que más bien querían, yo les llamaría vivir más carnal y humanamente. No querían que su vida sea intervenida por cosas divinas. Y estaban también ahí, tenían sus ideas. Por eso los griegos tenían la capacidad de debatir sus ideas. Y estaba el otro grupo, los estoicistas o estoicismos o los estoicos. Y atiendan bien. Es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III antes del Mesías. Todo esto es 300 años antes del Mesías. Ya ellos ya habían aparecido. Es una filosofía de ética personal basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto, el famoso karma, ¿no?, que llaman algunos, que dotaba al universo de una estructura racional. Pensaban que en las personas no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos, en vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. O sea, ellos creían que uno tiene que hacer las cosas basándose en si yo hago esto me va a pasar esto, si yo hago esto me va a pasar esto, en que hay consecuencias, que muchas veces no podemos solucionar los problemas del alrededor, pero podemos entender por qué ocurren. Y eran probablemente también muy devotos a divinidades. Creían que esto ocurrió porque tal divinidad pensó así, esto ocurrió porque tal divinidad hizo así. Eran lo contrario totalmente de los epicúreos. Imagínense, ellos sí pensaban que hay divinidad por todos lados. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturbaban la vida, valiéndose de la valentía y la razón de carácter personal como seres racionales. Su objetivo era alcanzar, basándose en la tolerancia y el autocontrol, la eudaimonía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Felicidad o bienaventuranza. Y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta, al no dejarse dominar por el deseo del placer, la recompensa inmediata o el miedo al dolor. En definitiva, se trata de emplear la mente para comprender el mundo y acogerse al plan de la naturaleza, prescindiendo de los bienes materiales, de trabajar juntos y tratar a los demás de manera justa y equitativa. O sea, en pocas palabras, ellos preferían abstenerse de lujos, abstenerse de riqueza, con tal de hacer el bien a otros. O sea, no sé si me están entendiendo.
más sufridos, más dedicados, más espirituales, como lo diríamos en el cristiano. Por eso es que le dije que muchas de estas bases se han tomado en las religiones, ¿no? Hay grupos religiosos que creen que vos tenés que vivir prósperamente, que el evangelio es prosperar, vivir rico, tener todo, poder, disfrutar. Y hay otros que creen que no, vos tenés que ser humilde, tenés que tener poco, con lo suficiente ya está bien. Todo eran ideas, tanto griegas como filosóficas, que luego se fueron añadiendo al sistema de creencias. Y Pablo estaba acá debatiendo. Ahora, el Pablo le quería traer otra idea a ellos. Los estoicos son especialmente conocidos por enseñar que la virtud es el único bien para los seres humanos y que esas cosas externas como la salud, la riqueza y el placer son buenas o malas en sí mismas, adiaforia, pero tienen valor como material. Para que la virtud actúe junto a la ética aristotélica, la tradición estoica constituye uno de los principales enfoques fundacionales de la ética de las virtudes. Esto era su pensamiento de ellos. Ahora veamos lo que Pablo les estaba hablando, de acuerdo a mi perspectiva, conforme a lo que dice el texto hebreo. Porque dice que el tema que estaba tocando era sobre la resurrección. Ezequiel 37:12 dice, por tanto profetiza y dile, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. O sea, si Pablo estaba hablando de la resurrección, tenía que tener algunas pruebas de acuerdo a su creencia y de acuerdo a su filosofía, que ellos podían llamar filosofía, que era la escritura hebrea. Ezequiel 37:21 dice, así les dirás, así ha dicho Yahweh, el Eterno, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. O sea, ¿cuál sería si él estaba hablando la filosofía de Yeshua, perdón, el evangelio de Yeshua? Yo digo así porque ellos entendían como filosofía. Ellos no entendían como evangelio, ellos entendían nueva filosofía, nuevo pensamiento. ¿Qué es lo que le estaría hablando Pablo? Sobre este punto, sobre la posibilidad de que ustedes sean parte de un pueblo que se dispersó entre las naciones, y si hay entre ustedes este corazón y este entendimiento, quiere decir que el Dios que hoy les vengo a presentar les está queriendo recuperar. Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Porque también dice que le estaba hablando sobre Yeshua. Ellos entonces estaban pensando que estaba hablando sobre dos dioses, sobre el Dios Yeshua y sobre el Dios Anastasio. Pero no, le estaba hablando sobre el linaje de David, un gobernante que aparecería y restauraría en sus corazones las promesas que estaban en la escritura hebrea, o para ellos, filosofía hebrea. Y que a través de eso ellos iban a ser parte también de estas promesas. Y que esa era su tarea, su misión. Él estaba explicando porque ellos querían escuchar. Ellos querían escuchar. A ver, dinos, ¿de qué se trata? Y bueno, finalmente, versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago. Ahora, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Y tomándole le trajeron, el Areópago era como un lugar de juicio, donde donde estaban los jueces, donde estaban los que implantaban justicia. Ese era el Areópago. Ahí dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que habla? Aquí ya le trajeron ante personas probablemente más, ¿cómo se puede decir? Entendida. Creo que el mensaje ya ha superado los límites, y cuando llegaron a este punto es porque la discusión ya estaba encendida, ¿no? No sé cómo les puedo explicar. Vamos a la nota 19. El Areópago era la corte ateniense, es lo que, ¿cómo se puede decir hoy? El Palacio de Justicia, ¿no? El Palacio de Justicia. De los filósofos. O sea que ahí ya no estaban filósofos así, ¿cómo se dice? Comunes, ¿no? Sino filósofos ya poderosos. Miren a dónde le llevaron a Pablo, ¿no? ¿Qué les parece? En griego significa colina de Ares, que ese Ares es como el nombre romano de Ares es Marte.
Se podría decir colina de Martes. Marte era una deidad, ¿no? Por lo que el nombre latinizado del lugar donde se reunió esta corte es colina de Marte, ¿no? Así, cuando la escritura dice que Pablo estaba en medio del Areópago, Hechos 17:22, se refiere principalmente a la corte de los filósofos, no a la colina. Pero esta reunión probablemente tuvo lugar en la colina o en las cercanías. La corte del Areópago incluía al menos 30 hombres, que eran los jueces supremos de Atenas. Dictaminaron en casos penales y civiles, al igual que en un tribunal de apelaciones. Pero más que eso, eran los guardianes de la filosofía ateniense. O sea, lo que ellos intentaban es que algún pensamiento que altere la forma cotidiana o tradicional de pensar, ellos la calificaban si era digna de ser considerada como una filosofía, ¿cómo se puede decir? Permitida. No podemos hablar tanto de eso, permitida, porque entre los griegos toda idea era buena, ¿no? Sino que apta para debate, que no era una ridiculez, se podría decir. Entonces ellos ya eran un nivel ya elevadísimo, súper elevado de entendimiento. O sea, ellos eran ya como los conocedores de todo lo que hay. Entonces estos filósofos epicúreos y estoicos, viendo que Pablo estaba hablando varias cosas medio raras, vamos a llevarlo al Areópago, y ahí vamos a hacerle debatir este punto. Vamos a ver de qué se trata. Y le llevaron ahí. Quiero mostrarles más o menos cómo era ese lugar. Partenón, ¿no? Creo que era de una deidad, ¿no? De una deidad, de la diosa Atenea. Este es, por ejemplo, un aerópago. Estaban por las colinas. Eran lugares donde se reunían para dictaminar. Ahí se ve también. Acá se ve, por ejemplo, las personas reuniéndose. Entonces siempre estaban en las colinas, ¿no? Eran lugares como donde las personas... Acá, esto ya en la actualidad, ¿no? Ya son ruinas, se están reparando. Pero imagínense en esa época. Se reunían ahí las personas y dialogaban, charlaban. Los que eran conocidos así como aerópago. Acá se ve otra posición. Allá también se ve un grupo de personas juntándose. En estos lugares, entonces porque ellos creían que el poder de los dioses aparecería en ese lugar, ¿no? Y les daría ¿cómo se puede decir? La sabiduría, les daría el entendimiento que ellos necesitaban. Ahí estamos viendo entonces. Eso era entonces el aerópago. Bueno, vamos a la nota 19. Ya lo vimos todo. Ahora, versículo 20. Pues traes, dice, a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Para ellos era muy extraño. Probablemente, otra vez les digo, la filosofía hebrea. Esta es una filosofía. Y miren, atiendan bien lo que les voy a decir. No todas las culturas podían impresionar a los griegos, a los helenos. No todas las influencias podían captar su atención. Ellos conocían sobre pensamiento babilonio, sobre pensamiento persa. Ellos fueron parte de ese sistema. Recuerden que la cultura griega llegó hasta Mesopotamia, llegó a todas partes. Ellos conocían todo lo relacionado con las culturas mundiales de aquella época. Los filósofos no eran personas que solamente estaban pendientes de lo que había ahí en su alrededor. Sus ideas estaban lejos. Por eso ahora les parecía extraño esto, ¿no? También probablemente conocían mucho sobre el judaísmo, sobre los hebreos, sobre la historia de los hebreos, pero ahora están viendo algo un poco raro, ¿no? Sobre que ellos son parte también de una promesa, o de que dentro de su comunidad puede ser que estén los esparcidos del Eterno. Y esto les llamó la atención. Esto les llamó la atención. De que ellos también pueden ser parte de esta promesa. Y es lo que hoy en día está ocurriendo también con nosotros. Al escuchar este evangelio de una forma un poco diferente,
de que tal vez nosotros tenemos algo que ver con ese pueblo y tal vez Yeshua tiene alguna relación con nosotros, nos llamaba la atención. Entonces por eso ellos querían escuchar más. 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. El interés de un ateniense era aprender y compartir. Aprender y compartir. Y Pablo sabía eso y por eso estaba ahí hablando. Porque sabía, si yo hablo acá, ellos van a querer aprender. Pero tengo que tener la suficiente capacidad para poder hacer que el mensaje que les diga les abra la mente. Porque estos no son personas que les puede decir cualquier tontería. Tiene que ser algo que les haga pensar, ir más allá. Entonces, probablemente Pablo utilizó palabras bien profundas, palabras bien específicas para llegar a la mente de ellos. Y vamos a ver acá un punto, nota 21. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Eso es otra versión. Entonces Pablo, puesto en pie, ya, esto dentro del tribunal, ya ante filósofos de alta categoría, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses. Atiendan bien cómo empieza hablándole. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Nosotros muchas veces pensamos que a todas las audiencias nosotros podemos dirigirnos como siempre. No. El Todopoderoso nos pide que si vamos a compartir la palabra con alguien, primero pensemos en esas personas. Pensemos cómo es su vida, su corazón. Y cuando les hablemos, no les hablemos como si fueran todos parte de un rebaño, ¿no? Cada persona tiene un mundo, tiene una idea, tiene su forma de creer, su forma de pensar. Y no porque nosotros queremos explicarle algo, tiene que entendernos o tiene que captarnos. Tenemos que tener la suficiente humildad para poder aceptar que lo que hablamos tal vez no le convenza o no le llegue a esa persona. Igual hay que valorar la vida de esa persona. Eso es muy importante y Pablo acá eso va a entender. Va a entender, aunque él quiere, ¿no?, llegar a ellos, pero va a ver que no van a lograr captar su interés de todos por lo menos. Pero igual va a explicar, miren de qué forma. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Primer punto. Tienen mucho interés por las cosas divinas. Todos ustedes, aunque están estoicos, aunque están epicúreos, que son más carnales, pero los carnales también tienen interés en las cosas divinas. Porque pasando mirando vuestros santuarios, son santuarios, cada lugar donde está, son como las grutas que hoy en día el catolicismo tiene, ¿no? Cada lugar es una gruta, una imagen, una deidad, un Cristo, todo. Así ellos tenían también lleno. Dice que estaba observando vuestros santuarios. Hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Dicen algunos que, no es que dicen, se encontró varias lápidas donde había santuarios donde estaba escrito a los dioses no conocidos. A los dioses no conocidos. Pero probablemente el que tradujo acá tenía otra idea y lo puso al Dios no conocido. Siempre ellos, los griegos, cuando se referían a deidades, así eran deidades. Para ellos no existía un solo Dios. Existían muchos dioses, muchas fuerzas sobrenaturales. Entonces ellos sabían que existían muchas deidades que ellos no conocían. Pero tenían el deseo de
honrarle igual. Para que vean ustedes el alcance de su mente de ello. Nosotros tenemos cantidad de deidades, sobre todas las deidades, lo que hoy en día se llamaría santo. Santo del amor, santo del dinero, santo del negocio, santo del gato, santo del perro, santo de la enfermedad, santo del dolor acá, santo. En aquella época era Dios del dolor, Dios del gato, Dios del perro, Dios del amor, Dios de la felicidad, Dios del ciego, el santo patrono de cada cosa. Es igualito. Por eso esa costumbre de ponerle a cada cosa una deidad, o sea, un santo, era costumbre griega, ¿no? Entonces ellos pensaban, tal vez hay algunas deidades o algunas fuerzas sobrenaturales que no conocemos, pero vamos a hacerle también altar a ellos. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dice. A esa divinidad que ustedes no conocen, yo quiero hablarles. O sea, está usando una filosofía griega, filosofía de ellos. ¿Cuál es la filosofía griega? Existen deidades que nosotros no conocemos. Su mente avanzaba tanto que ellos tenían hasta la idea de que tenemos que honrar a esas deidades que no conocemos. Y Pablo está usando esa mentalidad filosófica de ellos para anunciarle la filosofía que él estaba trayendo de Yeshua, el Evangelio de Yeshua. Recuerden, estamos usando siempre el término filosófico porque ese era el término que ahí se entendía. Y Pablo habrá usado así. Vamos a la nota 23. Dice, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Y miren lo que decía Yeshua en uno de los evangelios, Juan 4:22, hablando de los samaritanos. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Esta frase era interesante porque los samaritanos estaban sirviendo, según Yeshua, a una deidad que ellos no conocían, porque esa deidad no les permitía ser parte de ese reino que iba a ser restaurado por el linaje de David, por cuestiones políticas que ocurrieron años atrás. Pero a Yeshua viene y les aclara, pero ustedes ahora, yo les quiero abrir el entendimiento para que realmente, aunque están adorando, pero sin conocerle, ahora adoren o sirvan conociendo ya. El Dios que yo les presento es el Dios que quiere restaurar sus corazones. Y otro texto dice en Jeremías 5:4, hablando del pecado de Judá. Entonces dije, ¿pero qué podemos esperar de los pobres? Son unos ignorantes, no conocen los caminos del Señor, ni entienden las leyes divinas. Está refiriéndose al pueblo que no estudiaba, que no oraba, pero que no meditaba, que no averiguaba. Entonces fácilmente fueron arrastrados por las doctrinas erróneas de los falsos profetas de aquella época. Estamos hablando del tiempo de Jeremías. Entonces está hablando también de que la falta de conocimiento perfecto hace que vos seas arrastrado por cualquier corriente. Oseas 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. Está hablando aquí de de las tribus del norte, de los de Efraín, que están a punto de ser arrastrados, aunque ellos adoraban supuestamente a Yahweh de su manera, pero en realidad estaban viviendo de una manera que el Todopoderoso no quería. Por eso estaban adorando algo que no conocían. Dice, la soberbia de Israel le desmentirá. En su cara Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh, y no le hallarán, se apartó de ellos. O sea, van a seguir haciendo sus sacrificios, como dice en Isaías 1, ¿no? Pero hace rato que ellos están adorando otra deidad o otro Dios, aunque creen que están adorando al Dios verdadero, pero en realidad no le están adorando. Entonces la misma cosa está pasando acá con
los griegos. O sea, no es que Pablo está usando algo nuevo. También ya los profetas hablaron de pueblos, tanto Judá como samaritanos, como las tribus del norte, que adoraban, servían, llevaban su sacrificio, pero a algo que no conocían, que no entendían, a algo así. Eso era muy importante entender. No sé si me están captando. Bueno, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La charla que le está dando Pablo es la deidad que creó todas estas cosas, ¿no? No puede estar dentro de un templo, ¿no? A pesar de que los judíos tenían su templo, ¿no? Pero le dice que no pueden estar viviendo dentro de un templo. Vamos a la nota. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Hay varios textos que puse aquí que pueden hablar sobre ese punto. Por ejemplo, voy a citar nada más para no perder mucho tiempo. Por ejemplo, Isaías 42, ¿no? Dios el Señor creó los cielos y creó la tierra y todo lo que en ella hay. Después tenemos Isaías 66. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno? Bueno. Y también Primera Reyes 6:11 dice: y vino palabra de Yahweh a Salomón con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y hicieres mi decreto y guardares todos mis mandamientos, andando en ello, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David. O sea, todo lo que se relaciona con el templo, en el caso de Israel, es si sirven con corazón al Todopoderoso. O sea, un templo no puede ser objeto de adoración. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo, en este caso acá en el areópago. Para ellos el areópago era el lugar más sagrado que había, ¿no? Ahí todos los sagrados se manifestaban, ¿no? Ni es honrado por manos de hombres, dice, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No necesita que nadie le haga algo, dice, nadie le levante un templo, una deidad, no necesita. La nota 25 dice: la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas, todo el poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti. Este era el pensamiento que tenían los judíos. David, por ejemplo, cuando estaba entregando los tesoros a Salomón, su hijo, para que él gobierne y para construir el templo, le hizo entender al pueblo que no porque nosotros hacemos estas cosas estamos con Dios, no por eso, sino porque Él nos hizo, ¿no? Él nos creó. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No necesitamos nosotros pensar que porque hacemos algo, Dios se exalta, ¿no? O a Dios se siente bendecido, Dios es más fuerte, ¿no? No. Nosotros hacemos algo por las bendiciones que Él nos da. Y acá miren este 26, estos tres últimos versículos quiero aclararles bien. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si se dan cuenta, yo estoy usando algunos textos para referencia, porque Pablo, si tiene idea del mundo hebreo, de la filosofía hebrea, no la está compartiendo. No es como acá que yo estoy leyendo Jeremías, pero él lo está hablando con esa mentalidad. Pero él está usando más bien idea que es de conocimiento universal. Todos en aquella época sabían que venían de un linaje. Todos sabemos que hubo un primer hombre y que todos venimos de ese primer hombre.
Entonces Pablo está diciendo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, todos sabían que un ser creó a los hombres y les ha fijado dónde tienen que vivir o dónde tienen que establecerse. Miren dónde está también esto escrito. En la Nueva Traducción Viviente dice, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, dice. O sea, estamos refiriéndonos al Génesis del Adán, ¿no? Pero este era un conocimiento universal. No hay que pensar que solamente los judíos sabían que existió un hombre, Adán, y una mujer, Eva. Todas las culturas sabían que existió un primer hombre. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. También Pablo está hablando, ese creador que todos ustedes conocen, que todos ustedes saben como filósofo, determinó también cuándo un imperio se levantaría, cuándo un imperio caería, cuál sería su territorio, cuál no, porque ellos saben que existía un imperio como egipcio, persa, babilónico, el imperio griego, ahora estamos con romano, y todos los territorios están limitados por esa fuerza que nosotros no conocemos. ¿Y dónde aparece esto? Deuteronomio 32, 8. Cuando el Altísimo asignó territorio a las naciones, cuando dividió la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Corte celestial sería de acuerdo a sus deidades, de acuerdo a sus... Según este texto, ¿no? El Todopoderoso estableció límites para sus dioses. En otra versión dice para las 12 tribus de Israel, pero bueno, acá dice corte celestial en esta versión. Pueden ustedes ver en otra versión como dice, creo que en la Masoreta dice pueblo de Israel, ¿no? Y en la que se encontró, en el texto que se encontró de Qumran, sale Dios, ángeles. Podemos hablar que algo similar está diciendo la Torá de lo que creen también la filosofía griega mundial, de que todos fuimos creados por una deidad y que él dividió los territorios. Imagínense hasta dónde Pablo está llegando. Para tener este conocimiento, vos tenías que haberte estudiado muchísimas cosas. Hoy en día nosotros vamos a internet, sacamos, bajamos, descargamos. Imagínense en aquella época. No era tan fácil. Tenés que haber conocido conocimientos de todas partes. Tenías que tener rollo. Es muy complicado. La charla que Pablo está teniendo con ellos es muy complicado para alguien que no tiene un conocimiento general. Jeremías 10:16, por ejemplo, dice, pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel. Mira, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. O sea, Jeremías está tratando de decir que Dios, el Eterno, creó todos los países, todos los reinos, y dentro de ello también está Israel para un objetivo, para un propósito. Como que Israel fuera escogido para poder presentarnos nuevamente a esa deidad. Bueno. Ahora, 27. Para que busquen, ¿para qué fueron creados todos? Dice, para que busquen al Elohim, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, todo el objetivo de la creación del hombre es para que, según lo que Pablo está diciendo, que de alguna manera nosotros podamos buscarle. Él nos creó para que de alguna manera podamos reconocer que venimos de Él. Le está queriendo explicar esto a griego, ¿no? No está usando acá texto bíblico. Recuerden, yo nomás estoy usando los textos bíblicos. Pablo no está usando acá texto bíblico. Dice en la Nueva Traducción, su propósito era que las naciones buscaran a Dios, dice. Y quizá acercándose a tiendas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Cómo decir? Acercándose a lugares de santuario, ¿no? Porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como alguno de, miren, y somos como alguno de vuestros propios poetas o filósofos también han dicho. Porque linaje suyo somos. Hubo algún filósofo griego que
expresó o comentó en uno de sus trabajos que nosotros venimos del linaje de un ser supremo, de un ser superior. Y Pablo está utilizando este texto para explicar todo lo que le está diciendo a ellos. Mira nota 28. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. O sea, un poeta griego dijo, nosotros somos su descendencia. Estuve buscando, no es muy fácil esto que hice, hay varios comentarios de quién dijo esto, pero hay una obra una obra, así se dice, ¿no? Una obra literaria de un famoso filósofo llamado Arato. No sé si es tan famoso, no, tal vez no lo escucharon nunca usted. Arato, Solos, Cilicia, el lugar donde nació. 315 antes del Mesías, muchos años atrás. Probablemente también la época de los primeros estoicos y los epícuros. Macedonio, murió en el año 240. Macedonio dice, poeta y astrónomo, griego. Miren, poeta y astrónomo. Y este astrónomo, fíjense muy bien, porque este poeta o filósofo, más que poeta, hablaba de la naturaleza. Él miraba la naturaleza, el cielo, los mares, las estrellas, e imaginaba que todo esto está relacionado con alguna deidad. Dice, discípulo de los estoicos, y escribió el poema didáctico Fenómenos. Ese poema se relaciona con muchas cosas sobre la astronomía. Nosotros somos su descendencia. Dentro de ese poema está la frase, nosotros somos su descendencia. O sea, viendo fenómenos sería todo lo que hay, todo lo que él veía, ¿no? Todas las cosas que él observaba. Entonces él entendía, nosotros tenemos que ser descendencia de este ser que creó todo estos fenómenos. ¿De quién estamos hablando? De un filósofo griego. Y Pablo le está hablando de él. Comprendió del saber cosmológico de su tiempo que Cicerón tradujo en versos latinos, muy conocidos por los alejandrinos y romanos. Los fenómenos. La obra principal de Arato, Los fenómenos, gozó de grandísima fama en la antigüedad. En 1154, exametros de la ciudad de cuidada factura, el autor describe la bóveda celeste, pasando revista a las constelaciones, explicando sus nombres y determinando su posición recíproca. En el verso 733 sería del libro Fenómeno o de la carta Fenómeno. Empieza una segunda parte conocida también con el título de Especial de Pronósticos, en la que se enumeran los indicios que permiten prever el estado del tiempo. En la exposición científica se intercalan mitos que la tradición literaria había relacionado con tal o cual constelación. O sea, miren, había tantas cosas que podíamos decir, pero yo no pude copiar todo, solamente un poquito. Este Arato es un nombre, Arato, el apóstol Pablo lo utilizó como ejemplo para que vean que lo que yo le estoy hablando no es nada fuera del otro mundo. Había entre ustedes un filósofo que pudo ver a ese ser divino en estos fenómenos y dijo que venimos de una sola descendencia, de un solo linaje. Bueno, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, dice ahí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta palabra probablemente sea lo que a los epicúreos no les gustó, porque ellos no quieren que se le hable nada
de que se van a juzgar, de que va a haber un ser que les va a juzgar. No, nosotros queremos vivir nuestra vida libre, así que no nos moleste, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Con justicia se va. Las personas que hagan lo incorrecto van a recibir justicia. Al mundo, dice. Si hiciste lo correcto o si no hiciste lo correcto. Aquel varón que has designó dando fe a que todo, de fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y a través de este varón le llama acá, ¿no? Miren cómo le dice varón. Está hablando de Yeshua. Va a establecer juicio sobre todas las naciones. ¿Y qué pasó? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Probablemente los que se burlaban eran los epicúreos. Y los que dijeron, bueno, es interesante tu tema, muy bueno, muy ilustrativo. No está como para desecharla, probablemente es un tema a debatir. Ellos consideraron entonces un tema de debate, quiere decir que no es un tema que se tiene que rechazar, pero dice otro día, ¿no? Como dice, te oiremos acerca de esto otra vez. Acá vamos a ver cómo dice. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Entonces, tengo la duda de que los estoicos, que eran un poco más, le gustaba más un poco lo divino, lo sobrenatural, vamos a escucharle otra vez. Queremos aprender más. Pero los epicúreos ya dijeron, no, hasta acá nomás, basta con nosotros. Ya nosotros nos retiramos a seguir nuestra propia vida. Pero miren, y así Pablo salió del medio de ellos. Bueno, gracias a todos, hasta luego. Mas algunos creyeron, juntándose con él acá, mas algunos creyeron. Y uno diría, Pablo, varios pastores escuché que dijeron, Pablo aquí fracasó, o tal vez como a mí me van a decir, vos pastor fracasaste porque usaste mucha filosofía, mucho que griego, mucho que epicúreo, que estoy como ópico mío y cuata, nosotros tenemos que hablar de la Biblia. Fíjense que yo usé textos de la Biblia, pero Pablo no usó textos de la Biblia. Pablo netamente usó filosofía hebrea, de acuerdo a lo que su mente le dice, y filosofía griega, para tratar de abrirles el entendimiento acerca de un todopoderoso que un día va a juzgar lo que es justo y lo que es injusto, y que levantó un varón para que sea testimonio de que este varón trajo respuesta a las preguntas de muchas personas, y que es un camino a seguir, que es un ejemplo a seguir. Le llamó varón, le llamó hombre, no le llamó Dios, como muchos creen, le llamó varón, al que nosotros podemos creer, pero en realidad el Todopoderoso es el que va a juzgar. Entonces, algunos creyeron, y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Areopagita. ¿Qué significa Areopagita? Miembro honorario del Areópago. Areópago, acá me escribió Aerópago o Areópago. Yo también me confundí. Vamos a decir nomás Colinas de Marte. Mejor, ¿no? Colinas de Marte. El nombre de esto es Colinas de Marte. Ahí nos sacamos la solución. Entonces, Dionisio, el que vive, el administrador o el jefe, por algunos dicen que era jefe, ¿no? Y una mujer llamada Dámaris, cuando menciona así, probablemente era una mujer importante. Y otros con ellos. O sea, varias personas, griegos, netos griegos, y probablemente también miembros de esta filosofía, que yo creo que era estoica, creyeron, dice, y empezaron a compartir con el apóstol Pablo. Y ahí termina su aventura por Atenas. Y muchos dicen que Pablo fracasó en Atenas. Una persona cree y recibe la palabra que vos compartiste, no se puede llamar fracaso. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Entonces supongamos que se estaba por caer un avión y vos te fuiste, usaste todo tu tu equipo de rescate y lograste traer una persona. ¿Vas a decir que es un fracaso? Claro,
Muchos no pudieron salvarse, pero el que salvaste una persona, para esa persona no es un fracaso. Así que ningún momento se puede decir que Pablo fracasó en Atenas. Más bien, usó la técnica que el Todopoderoso le puso en el corazón para usar. Y es la técnica que nosotros también queremos usar para predicar la palabra. Amén. Entonces, espero que haya podido ser claro. Muchísimas cosas hablamos, tuvimos varias introducción por la cámara, así que disculpen. La próxima, vamos a continuar con Pablo en Corinto. Ya nuevamente Pablo visita otra ciudad y aquí va a pasar muchas cosas. Acá es donde Pablo se quedó 2 años enteros. Aquí sí muchas cosas. Probablemente de aquí salió la primera y la segunda carta a Corinto y algunos dicen que ya está en la tercera carta. Así que no se pierdan este próximo capítulo. Recuerden, también estamos rumbo a Shavuot. Shalom. Y es muy importante entonces la unión, la fuerza entre hermanos. Y sí, así hermanos, espero que puedan preparar sus corazones para esta gran celebración. Después ya tenemos una espera larga hasta Yom Teruah. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.